Viene Jesús. Llega Jesús. ¡Pum! El muchacho queda libre. Los discípulos le dicen, ¿cómo? Si nosotros hemos estado orando, ordenándole al demonio que salga y no quedó libre, ¿qué pasó? Mire lo que Jesucristo le dice. Jesús le dice estas palabras. Este género, porque hay diferentes tipos de géneros de demonios, este género, o esta clase de demonios, no sale si no es con oración y con ayuno. ¿Sí? Echar fuera demonios no es colgarse una guitarra y cantar canciones. Echar fuera demonios no es tener una reunión o ir a la casa de Marco y tener un estudio bíblico, no, es feo. Es bien feo echar fuera demonios. Yo he tenido experiencia en el ministerio en todos estos años. Pero lo maravilloso es que cuando la presencia de Jesucristo se hace real, los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan. Ahora, dos cosas importantes. La segunda arma, la primera arma es la Biblia, la palabra de Dios. La segunda arma es la oración. ¿Usted ora? No me lo contesten entonces. ¿Usted ora? Yo oro. Yo busco a Dios. Usted busca a Dios. Porque vivimos en un mundo y en una sociedad tan llena de tantas cosas que la soga se corta por el lugar más flaco, que es la oración. No oramos. Tercero, con esto termino. El ayuno. El ayuno es ese momento cuando nosotros nos abstenemos de comer para buscar de cerca la presencia de nuestro Dios. Comemos y llenamos nuestro cuerpo físico. Pero cuando decidimos yo no voy a comer, por ejemplo, vuelvo a reiterar, Ángel y yo hacemos ayuno los lunes. Dejamos de comer, alimentarnos físicamente y entramos en una búsqueda seria con Dios, de oración. Dios mío, yo necesito de tu presencia. Necesito de ti. Yo no sé por qué tú me has puesto a mí de pastor en esta iglesia, pero yo necesito de ti, porque detrás mío hay un grupo de 15, 20, 25, o lo que haya. Cada uno de ustedes son personas a quien yo le voy a dar cuenta delante de la presencia de Dios. Usted conforma una familia, usted tiene un problema, levanta el teléfono y me llama a mí. Yo tengo que saber qué decir, yo tengo que saber orar, yo tengo que saber ir a visitarlo, porque yo soy el pastor de esta congregación, juntamente con mi esposa. Yo necesito ayunar, necesito buscar de Dios. Necesito estar a solas. Es que hay tanta locura ahora del celular al Facebook y al televisor y a cuánta cosa más, que ni oramos y menos no ayunamos. Ayunar es cero comida y me voy a meter a buscar a Dios, su presencia. Un día, una semana, un mes, medio día, un par de horas. No empiezo por lo más grande, empiezo por lo más chiquito. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Hermano, cuando un cristiano decide ayunar, decide orar, decide profundizar en la palabra de Dios, la Biblia, y cumplir la Biblia, termino con esto. El diablo y el infierno entero tiemblan. Porque ahí va caminando un cristiano o una mujer cristiana en integridad. Y si hay algo que al diablo le molesta de veras, es vernos nosotros caminar en integridad. A los blancos se les llama blanco, a los negros se les llama negro, pero yo vivo en santidad tratando de agradar a mi Señor. Amén. Señor mi Dios, te pido que tú nos ayudes en esta noche. Gracias por tu palabra. Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10. Es una de las cartas del apóstol Pablo y vamos a estar meditando por algunos minutos en esto que el Señor ha puesto en mi corazón. El Señor nos ha venido hablando en estos meses de tantas cosas y yo tengo un récord, o sea, yo puedo mostrarle a usted mi primer bosquejo que yo prediqué cuando yo tenía 20 años de edad. Hoy tengo 57 años. Yo tengo un récord de todo. Y del otro lado del bosquejo está la fecha y donde yo lo prediqué. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto porque si un mensaje que viene de parte del Señor, como lo que vamos a ver en esta noche, es digno de ser predicado una vez, es digno de ser predicado 1000 veces. Y eso no lo dije yo, eso lo dijo John Wesley, que fue uno de los predicadores famosos del siglo pasado, británico. Entonces, cuando
una palabra viene a mi corazón, a mi vida, y yo la analizo, la estudio y la comparto, luego yo lo guardo. En más de una ocasión yo vuelvo ahí y veo qué es lo que Dios nos ha venido diciendo a nosotros, en este caso como iglesia. Como por ejemplo, ¿de qué hablamos el domingo pasado? A ver, ¿de qué hablamos el domingo pasado? El domingo pasado, dígame. Ese fue el domingo anterior. Ese fue el domingo anterior. El domingo anterior hablamos de pasemos al otro lado. El domingo pasado, y yo le digo una cosa, yo como pastor, esto me preocupa, me hace un nudo en el estómago. Preguntarle a la congregación de que hablamos el domingo pasado, ¿no se acuerdan? ¿Vieron que la Biblia habla de que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre los espinos, vino el sol, se secó y murió? Parte de la semilla cayó al costado del camino y las aves de los cielos vinieron, la comieron y chao, no pasó nada. Y parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Cuando yo un domingo pregunto de qué hablamos el domingo pasado, yo digo, la verdad que parte de la semilla cayó al costado del camino, vinieron los pájaros, se la comieron y chao. Y eso es lo que usted tiene que pensar. El domingo pasado hablamos de olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. ¿Sí? Una cosa hago, prosigo a la meta. Todos tenemos que tener una meta. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a una vida, a mi vida, digamos, a la iglesia, uno guárdela en su corazón, porque le va a servir. Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 10. Y todo esto lo estoy dando a modo de introducción, porque vuelvo y le repito de nuevo, el Señor ha sido tan lindo, tan precioso con nosotros, y nos da de su palabra, y nos da de su palabra, y nos da de su palabra. Mi pregunta es, ¿qué hago con lo que Dios me da? Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. ¿Estamos listos? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, estas son palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Esto está en la Biblia. Esto es palabra de Dios, bajo la pluma del apóstol Pablo. Y él lo primero que está diciendo acá, las armas de nuestra milicia, él está escribiendo la carta a la iglesia de los Corintios. Entonces esta carta, estas palabras, son para la iglesia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahora, en primer lugar, para llegar a entender esto y que no se malinterprete, lo primero que yo quiero que por favor usted vaya ahí al Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, y yo le voy a explicar a usted cómo es esto, que si Dios es un Dios de amor, ahora me está hablando de que tenemos una milicia y que tenemos armas. No tenemos que confundir. Colosenses capítulo 1 me habla a mí de dos reinos que están en lucha. Dos reinos que desde siempre están en lucha. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13 dice así: con gozo, vuelve a decir el apóstol Pablo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El apóstol Pablo, en otra de las cartas a la iglesia de Filipo, él escribe esto, y él dice: le doy gracias a Dios, porque Dios, en su amor, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La Biblia habla del reino de las tinieblas. Todo reino tiene un rey. Todo rey tiene súbditos. Todo reino tiene un idioma. Todo reino tiene leyes.
porque parece un reino. Entonces la Biblia habla de dos reinos. Uno es el reino de las tinieblas y otro es el reino de la luz. Dice la Biblia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Claro, el 13 de mayo de 1978, cuando su servidor tenía 20 años de edad, andaba sin rumbo por la vida, soñaba que mi vida iba a triunfar en la música, alguien me habló del Señor Jesucristo, yo tomé la decisión de recibir a Cristo como mi Salvador personal, voluntariamente, nadie me obligó, y yo confesé con mis labios a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y lo invité a entrar a mi corazón. En ese preciso momento, por intervención del Espíritu Santo, yo fui librado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de la luz, como lo enseña la Biblia. Mi nombre fue escrito en gloria. He sido sellado con el Espíritu Santo y se me ha encomendado un trabajo de buscar día tras día ser lleno con el Espíritu Santo. Ahora soy parte de la familia de Dios. En mi caso, Dios me llamó a predicar el Evangelio, a comunicar el Evangelio. Entonces, para poder entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, debemos entender de que hay dos reinos que están en una constante lucha. Yo pertenezco al reino de la luz. Y todo aquel hombre y mujer alrededor del mundo que recibió a Cristo como su Salvador personal y confesó con sus labios a Jesús como su Señor, pertenece al reino de la luz. En el reino de la tiniebla todavía hay uno que quiere amargarnos la vida, todavía tiene súbditos que son los demonios, como lo vamos a ver esta noche, que andan dando vueltas y que le están amargando la vida a aquellos que viven, o pretendiendo amargar la vida, a aquellos que viven en el reino de la luz. Entonces hay una lucha constante, mañana, tarde y noche. El cristiano tiene una constante lucha, ¿o no? ¿O me equivoco en lo que digo? Es cuestión de que sonó el despertador, en el caso de muchos de ustedes, no en el mío, porque yo me despierto antes, y le hago así al pie, empezó la lucha. ¿O no es así? Y acá empieza la lucha, casi siempre empieza acá la lucha. Y ni le cuento que prendemos el... Yo apago mi celular, pero cuando prendo el celular entran mensajitos a habido y por haber y cuánto, y ya empezamos, digo, pero ni siquiera son las 6 de la mañana y ya empezó la lucha. Es la lucha cotidiana contra tantas adversidades, problemas, situaciones, pecados, hábitos, tentaciones, carácter y tantas otras cosas. Una constante lucha. Nosotros no queremos ceder al pecado. No creo que haya un cristiano honesto que quiera ceder al pecado. No lo creo. Pero muchas veces cedemos. Y recuerde esto, antes de conocer a Cristo, cuando vivíamos en el reino de las tinieblas, el pecado traía a nuestra vida cierto placer. El pecado fuere lo que fuere. No necesariamente cuando hablamos de pecado estamos hablando de inmoralidad, porque se asocia la inmoralidad, el sexo con el placer. No, no, no. Se encuentra Pacel en una discusión y yo doy la última palabra. Y tengo el placer de que di la última palabra y él perdió. Qué cosa tonta. Se encuentra placer, el pecado trae placer en el reino de las tinieblas. Cuando nosotros conocemos a Cristo del otro lado de la cruz y venimos a formar parte del reino de la luz, el pecado ya no trae placer, el pecado trae tristeza. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo se contrita. Entonces nosotros no agradamos a Dios cuando pecamos, entonces se pone triste nuestro corazón, nuestro ser. De ahí en más que yo aconsejo a las personas que vienen a tomar consejería con nosotros, si usted está deprimido, lo primero que usted tiene que hacer es haga una revisión en el altar de su alma. Porque por ahí puede ser que haya pecado, usted es cristiano. Capaz que hay un pecado escondido, oculto, y eso le trae tristeza, le trae depresión. Entonces la Biblia dice que las armas
de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino de la luz. Nosotros vivimos en el reino de la luz. Nosotros queremos agradar a Dios, servir al Señor Jesucristo, complacerle a Él, pero de allá enfrente nos están tirando piedras. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber, como lo dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, miren, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo dice Efesios 6:12. Tenemos una lucha, pero no cuerpo a cuerpo con el vecino o el compañero de trabajo. Tenemos una lucha espiritual. Tenemos una constante lucha espiritual. Y a veces el mundo, porque yo creo que todos los que estamos acá creemos, porque si usted está acá y no cree, no sé lo que está haciendo acá entonces, en el mundo espiritual. O sea, el mundo de la materia es lo que usted ve. Pero hay otro mundo que es el mundo espiritual, y lo enseña la Biblia, lo enseñó Jesucristo, lo enseñó el Señor Jesús, que hay un mundo espiritual. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quién se cree usted que está gobernando este siglo? Ponga la televisión. Mire la televisión y las atrocidades que se hacen en el mundo hoy en día. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay espíritus malos que están inspirando a la gente, a la sociedad, influyendo en la gente para que vivan como vivan. Entonces mi lucha no es contra la persona, mi lucha es contra los espíritus malos. Allá se acercó Simón Pedro en una ocasión. Jesús estaba hablando de que tenía que llegar a Jerusalén y que lo iban a poner en la cruz del Calvario y que iba a morir. Minutos antes, Jesús había dicho, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué declaración! Jesús se pone a hablar que tiene que llegar a Jerusalén y que tiene que ser colgado en la cruz del Calvario y morir. Salta Pedro y le dice, Señor, que esto nunca te acontezca. Jesucristo mirándolo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Minutos antes había hecho una tremenda declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Minutos después Jesús le dice, Satanás, apártate de mí. ¿Jesús tenía problema con Pedro? No. Jesús tenía, no problema, sino que Jesús supo discernir el espíritu que influenciaba a Pedro. Cuando Jesús habla de la cruz, ahí estaba hablando de la obra máxima para salvar el mundo, saltó el que lo estaba inspirando a Pedro, lo que nunca te acontezca. ¿Me está entendiendo usted? Muchas veces no le pasa a usted que usted tiene esa, como decimos en Argentina, esa bronca, esa rabia. Dice, ¿qué me pasa? ¿Pero por qué quiero hacer? Y usted está incómodo, está ansioso, está mal. Nunca le pasó a usted que lo agarró, como decimos en Argentina también. Lo decimos en Argentina porque yo soy de Argentina, por eso siempre pongo los mismos ejemplos. Pero por ahí se nos rompe todo. Se nos rompe el lavarropa, se nos rompe la puerta del garaje, se te rompe todo en 3, 4 días. ¿Qué está pasando? Para los que tienen hijos chicos, ¿nunca le pasó que usted llegó a su casa y ahí está la televisión prendida? Es un griterío de chicos, no quieren hacer la tarea, el más grande le tira el pelo a la más chica, esto es un escándalo, allá está toda la loza sucia. Y usted dice, ¿qué es esto? Esto es un infierno. A mí me pasó un par de veces. Y me acuerdo la última vez que me pasó, me dejé caer al piso y reprendí al diablo y a cuantos... Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Así no vive un hijo de Dios. Esto no es de Dios. Y me acuerdo que hubo un silencio impresionante.
Y aquella noche que la nena venía porque tenía sueño feo, que las cucarachas venían y la asustaban. Y yo le dije a mi esposa, cuando pase eso de nuevo, avísame. Y yo cuando me duermo, yo no juego con el sueño, yo duermo. Y esa noche la nena vino, y la nena siempre la buscaba a la madre, porque sabía que el padre duerme en un tronco. Entonces yo le dije a la madre, dejala a la nena acá, y no salga del cuarto, y yo me fui para el cuarto de la nena. Y hice lo que tenía que hacer. Aprendí cuántos demonios había y espíritus malos había, disfrazados de cucaracha, y ahora mismo se van. ¿Y sabes por qué es el último? Si algún vecino me estaba viendo, habré dicho, esto está loco. Abrí la puerta, digo, vamos, se van de acá en el nombre de Jesucristo, acá no tienen nada que hacer. Desde ese momento a la fecha le ponen 2 despertadores a la nena, porque si no, no se despierta. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y usted tiene esa lucha cotidiana y yo la tengo todos los días. O sea, yo no quiero ser muy emotivo ni pintarle a usted una figura de carnaval. No, le estoy hablando a usted la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Por algo esto está inserto en la Biblia. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Por allá iba el apóstol Pablo caminando. Y resulta, que iba el apóstol Pablo caminando. Los chicos están en la piecita ya, ¿sí? ¿Cómo no? Adelante. Iba el apóstol Pablo caminando, esto está en el libro de los Hechos, y resulta que el apóstol Pablo va caminando y de atrás sale uno y dice, Pablo iba con otro, creo que era con Sila, y el que sale por atrás dice, estos son hijos del Dios viviente que predican el evangelio de la salvación. ¿Este tipo le estaba diciendo algo malo o no? ¿Estaba mintiendo? El apóstol Pablo iba caminando con su amigo y el tipo iba por detrás. Estos hombres son siervos del Dios viviente y predican el evangelio de salvación. ¿Estaba diciendo algo malo? ¿Le estaba haciendo propaganda o no? No estaba diciendo nada malo. Dice la Biblia, mas cansándolo a Pablo, se dio vuelta y le dijo al demonio, en el nombre de Jesucristo salí de él. Estaba endemoniado el hombre. Cayó al piso el hombre con él. No estaba diciendo nada malo. Pero el apóstol Pablo supo discernir, que es uno de los dones que usted tiene que pedirle a Dios, porque no todo lo que brilla es oro. Supo discernir que este hombre tenía un espíritu de adivinación. Y le doy un homework, le doy un trabajo para el hogar. En el mes de septiembre, que es el 5º aniversario de nuestra iglesia, qué cosa linda que lo podamos pasar al aniversario, no ni con fiesta ni con comida. Páselo de rodillas orando y en ayuno. Haga ayuno, aparte el lunes. Angelito y yo apartamos los lunes para hacer ayuno. Hacer ayuno. Dios, dame discernimiento espíritu. Quiero saber qué hay en esa vida. Me sonríe lindo y cuantas cosas más, pero yo quiero saber qué hay en esa vida. Porque la Biblia dice que tenemos lucha con las regiones de maldad. Yo voy a mencionar 3 armas espirituales, y no se asuste que usted se va a ir a las 8 de este lugar, porque hay niños que van a la escuela. Quiero mencionar 3 armas espirituales, hay más, pero le voy a mencionar las 3 armas que usted tiene que salir de acá sabiendo de que están al alcance de su mano. Primero, yo quiero que usted mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, me habla de la primera arma, por así decirlo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La primera arma para el creyente, la primera arma para el cristiano, que Dios la pone en nuestras manos para pelear la buena batalla de la fe, como lo dice ahí el libro de Timoteo, es el arma de la palabra de Dios. La Biblia se dice a sí misma que es la espada
de dos filos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hermano, usted tiene que leerla la Biblia. Usted tiene que entender la Biblia. Usted tiene que memorizar la Biblia. Usted tiene que creer la Biblia. La Biblia no es para discutirla. Golpean los sábados a la mañana. Buenos días, ¿cómo le va? Acá estamos. Bien, ¿qué desea? No, queríamos preguntarle, porque usted vio que hay tanto desastre en el mundo. ¿Qué opina usted sobre el desastre que está acá? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Bueno, mire, estoy muy ocupado. Mire, acá le regalamos este libro, este panfleto. Y empieza con A, el nombre del panfleto. No. La Biblia no es para discutirla. La Biblia es para conocerla y para vivirla. No se escribió nada de la Biblia que sea para discusión. Se escribió todo el compendio de la palabra de Dios para que esté a su alcance, a su disposición y al mío, para que nosotros podamos creerla, vivirla, ponerla en práctica. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Lo primero que Dios me da es su palabra. Dígame una cosa. Cuando el Señor Jesucristo fue al desierto, vino el enemigo a tentarlo. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Estamos hablando de San Mateo capítulo 4. Viene el enemigo a tentarlo y Jesús